Evangelio de hoy lunes 1 de agosto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 1 de agosto celebramos a San Alfonso María de Ligorio. Lectura del libro del profeta Jeremías. El quinto mes del cuarto año del reinado de Sedecías, Hananías, hijo de Azur y profeta de Gabaón, le dijo a Jeremías en el templo, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo: Esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: Voy a romper el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré que se devuelvan todos los objetos del templo del Señor que el rey Nabucodonosor tomó de este lugar y se llevó a Babilonia. Haré volver a Jeconías, hijo de Joaquín y rey de Judá, y a todos los desterrados de Judá que han ido a Babilonia. En cuanto yo rompa, dice el Señor, el yugo del rey Nabucodonosor. Entonces el profeta Jeremías le respondió en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo que estaba en el templo del Señor: Amén, que así lo haga el Señor, que el Señor confirme lo que ha predicho y haga retornar de Babilonia a este lugar los objetos del templo del Señor, y a todos los desterrados. Pero pon atención a lo que voy a decirte delante de todo el pueblo. Antes de mí y antes de ti, siempre ha habido profetas que predijeron a muchos países y grandes reinos la guerra, el hambre y la peste. Y cuando un profeta predice la paz, solo hasta que se cumplen sus palabras, se puede reconocer que es verdadero profeta enviado por el Señor. Entonces Hananías tomó el yugo que traía Jeremías en el cuello, lo rompió y dijo delante de todo el pueblo: Esto dice el Señor: Así romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, dentro de 2 años, y lo quitaré del cuello de todas las naciones. Jeremías se alejó de allí, pero un tiempo después de que Hananías había roto el yugo del cuello del profeta Jeremías, el Señor le habló a este y le dijo: Ve y dile a Hananías, esto dice el Señor: Has roto un yugo de madera, pero yo lo sustituiré por uno de hierro. Porque esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: He puesto en el cuello de todas las naciones un yugo de hierro para someterlas al servicio de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y hasta las bestias del campo lo servirán. Y Jeremías añadió: Escucha, Hananías, ¿no te ha enviado el Señor y tú has hecho que el pueblo crea en una mentira? Por eso el Señor te dice: Yo te borré de la superficie de la tierra. Este año morirás por haber incitado a la rebelión contra el Señor. Y el profeta Hananías murió aquel mismo año en el mes 7. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Enséñanos, Señor, tus leyes. Enséñanos, Señor, tus leyes. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Tu fidelidad permanece de generación en generación, como la tierra que tú cimentaste. Enséñanos, Señor, tus leyes. Enséñanos, Señor, tus leyes.
todo subsiste hasta hoy por orden tuya, y todo está a tu servicio. La explicación de tu palabra da luz y entendimiento a los humildes. Enséñanos, Señor, tus leyes. Enséñanos, Señor, tus leyes. Mira benignamente a tu siervo y enséñame a cumplir tus mandamientos, que solo viva yo, Señor, para alabarte, y que tu ley me ayude. Enséñanos, Señor, tus leyes. Enséñanos, Señor, tus leyes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente, lo siguió por la tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio a aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer». Pero Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, denles ustedes de comer». Ellos le contestaron: «No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados». Él les dijo: «Tráiganmelos». Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo pronunció una bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, alabado sea Jesucristo, ahora y por siempre. En este hermoso día, en esta bella oportunidad que Dios nos regala solo por amor, por su misericordia, para que lo disfrutemos, para que seamos felices, para que aprendamos del amor que Dios nos tiene, a amar a nuestros hermanos, amar a los demás. Y el amor se demuestra en el sacrificio, así que sacrifiquémonos para hacer felices a los que nos rodean. Y la mejor felicidad es el encuentro con Dios, así que ayudemos a otros a que se encuentren con Dios. Y de esa manera conozcan la fuente de la felicidad y todos seamos felices. Invoquemos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. El Evangelio de hoy nos dice que cuando Jesús se enteró de la muerte de Juan el Bautista, se subió en una barca y se fue a un lugar apartado y solitario. Cuando la gente se enteró, se fueron por tierra desde todos los poblados, y cuando él desembarcó vio a aquella gran multitud, aquella gran muchedumbre, y se compadeció de ella y curó a los enfermos. Cuando se hacía tarde, se acercaron a él sus discípulos y le dijeron: «Maestro, ya se está oscureciendo, ya se va a oscurecer, y
estamos en despoblado. Despide a la gente para que vayan a los caseríos a conseguir algo de comer. Jesús les dijo a los discípulos, no hace falta que vayan, denles ustedes mismos de comer. Los discípulos le contestaron, Señor, no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Jesús les dijo, tráiganmelos. Jesús ordenó que la gente se sentara sobre el pasto, tomó los panes y los peces y elevó los ojos al cielo y dio gracias. Hizo la bendición y partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los dieran a la gente. Todos comieron hasta saciarse y de los pedazos que sobraron llenaron 12 canastos. Este acontecimiento tiene mucha enseñanza. En primer lugar, la gente estaba hambrienta de escuchar la palabra de Jesús, porque Jesús hablaba con autoridad. Jesús verdaderamente transmitía ese amor de Dios a través de su palabra, y la gente por eso lo seguía. Y a esa gran multitud, dice, Jesús se compadeció de la multitud, curó a los enfermos y estuvo hablándoles, estuvo alimentando sus almas a través de su palabra. Y luego, cuando se hace tarde, pues ya que ha alimentado sus almas hablándoles y curando a los enfermos y todo esto, ahora llega el tiempo de alimentar también sus cuerpos. Y este milagro de la multiplicación de los panes es una prefiguración del pan de vida, que es la Eucaristía. Es una prefiguración de la Eucaristía. Veamos los elementos. Está la gente ante Jesús y Jesús les manda que se sienten. En el suelo se sentaron porque no había sillas, se sentaron todos sobre el pasto, dice ahí. Y luego Jesús toma los panes y hace como quien dice, la consagración, lo que llamamos en la misa la transubstanciación. Es decir, se muda la sustancia que había de pan y de vino y se convierte en el cuerpo y sangre de Cristo. Dice, los tomó, dio la acción de bendición, la acción de gracias, elevando sus ojos al cielo, y los partió y se los dio a los discípulos, para que los discípulos se los dieran a la gente. Y así lo hicieron, y todos comieron hasta saciarse, y de lo que sobró se llenaron 12 canastos. Esto es muy interesante. ¿Cuántos apóstoles eran? 12. ¿Cuántos canastos se llenaron de pan consagrado, es decir, de Eucaristía? 12. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántas canastas le toca a cada apóstol? Si son 12 canastas llenas de pan y 12 apóstoles, ¿cuántas canastas le tocaron a cada uno? Una, llena de pan eucarístico, es decir, llena del cuerpo de Cristo, llena del pan de vida. Y lo que quiere decir que cada apóstol, cada obispo, en cada diócesis y desde ahí en cada parroquia, hay pan de vida eterna para todos los que estamos hambrientos de Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La gente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Acercarse a Cristo, escucharlo y obedecerlo. Jesús les mandó que se sentaran y ellos lo escucharon y lo obedecieron. Se sentaron y ahí y fue Jesús mismo quien personalmente les dio de comer a cada uno. No, fue a través de los discípulos. Así sucede. Y no es Jesús mismo ahí distribuyéndonos su cuerpo y su sangre. Es a través de la iglesia, a través de los apóstoles, a través de los obispos y a través de los sacerdotes, los pastores, los párrocos, todos los sacerdotes. A través de ellos Jesús distribuye ese pan de vida eterna que sacia nuestra alma, porque nuestra alma tiene hambre de Dios. Por eso Jesús se compadeció, porque veía el hambre en aquella gente, el hambre de Dios, y Jesús es Dios. Entonces, ese es
pues lo que sucede en la Eucaristía. Jesús, a través de la iglesia, a través de los apóstoles, a través de los pastores, a través de los sacerdotes, da el alimento. Y se saciaron, dice, con 5 panes se saciaron más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Imagínate qué multitud se sació. Lo que quiere decir que siempre va a haber pan eucarístico para todo el mundo que se siente, que escucha a Jesús y que se siente. Es decir, que venga a misa y se acerque y se siente en la misa y se disponga. Sentarse es ponerse en gracia, es disponerse a recibir, porque si no estás en gracia, estás en pecado mortal, pues no debes comulgar, porque cometes otro pecado mortal que se llama sacrilegio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sentarse, escuchar a Jesús, escuchar su palabra, obedecerle, confesarse, recibir perdón de los pecados, y luego, pues acercarse en la alfila a recibir ese pan de vida eterna. Y siempre va a sobrar, porque Jesús nos da la vida, y digo el Señor, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ahí está la abundancia de la vida eterna a través del pan eucarístico, que es el cuerpo y la sangre de Cristo en cada misa, en cada Eucaristía. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro, te conceda su paz, el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo, la Virgen te envuelva con su manto. ¡Sigamos feliciando! Toda la gloria, honra, alabanza y honor sea para Dios, Rey de reyes, Señor de señores. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.